de tener aquí al doctor Pablo Leighton presencial, después de bastante tiempo de solamente nos veíamos remoto. Entonces ahora estamos en una modalidad híbrida porque él está aquí y nos va a hablar de introducción a los primeros auxilios para partos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alma Luz. Buenas tardes a todos. Soy Pablo Leighton, soy pediatra. Estoy especializado en cuidados intensivos pediátricos. Soy el jefe de la terapia intensiva pediátrica de Médica Sur y tengo mi consultorio aquí en el segundo piso, en el 215. Si se les ofrece cualquier cosa, espero que la terapia intensiva, como les decía a ellos, nunca necesiten mis servicios. Voy a hablarles un poco de primeros auxilios. Es imposible darles una clase de primeros auxilios. Les recomiendo mucho. Tomen un curso, tomen el curso que yo hago o tomen el curso que sea, pero tomen un curso de primeros auxilios. No somos ustedes, sino sus familiares, todos, tomen un curso de primeros auxilios. Los primeros auxilios no solo salvan vidas, sino nos sirven para implementar medidas que pueden ser la diferencia entre una evolución buena y una evolución mala. Pequeñas cosas que podemos hacer, que están al acceso de cualquiera de nosotros, que pueden facilitar la tarea de los médicos y paramédicos para brindar un buen tratamiento posterior en caso de accidentes, en caso de enfermedades. Ahorita lo que voy a hacer es darles una plática de las necesidades de los primeros auxilios. ¿Por qué tienen que tener o considerar tener un curso de primeros auxilios? Y esto es como tener el seguro del coche, es algo que tienen que tener para no usar. Que cuando lo tengan que usar sepan dónde está y cómo hacerlo. No es necesario que aprendan a hacer camillas o hacer torniquetes y cosas complejas, que eso se reserva para personal entrenado, personal de salud. Todos en general nos enfrentamos el día a día con eventos que amenazan nuestra vida. Accidentes, enfermedades, saberlos detectar es importante y saber cuándo pedir ayuda es mucho más importante. Quizás lo más útil de un curso de primeros auxilios es saber cuándo pedir ayuda. Para matizar un poco, vamos a hablar sobre todo de temas de prevención. ¿Qué vamos a prevenir? Vamos a prevenir las situaciones que nos amenazan nuestra salud, amenazan nuestra vida. Entre esas, fundamentalmente, y a todas las edades, están los accidentes. Hay enfermedades, evidentemente, que demandan una atención urgente y que amenazan la vida. Sí, vamos a aprender un poco de cómo detectarlas, cosas que nos llamen la atención. Dentro de estas cosas, además de la prevención, vamos a aprender a cómo transportarnos. Lo hacemos automáticamente, nos subimos a la bicicleta, nos subimos al patín, nos subimos al transporte público, al coche, etc. Y cuando se trata de ustedes que van a ser papás, subimos a nuestros bebés, como sea, y pensamos que en nuestros brazos van a estar muy seguros, y probablemente sea el lugar más inseguro que hay para transportar. Y tendremos que aprender a transportarlos con seguridad. Vacunas. Esto está de moda ahorita. Vamos a hablar de vacunas, pero de las vacunas de los bebés. De las vacunas de los niños. ¿Qué previenen? ¿Por qué hay que usarlas? ¿Por qué hay que administrarlas? Vamos a hablar de alimentación. Trastornos que se presentan durante la alimentación, cómo alimentarlos apropiadamente. Vamos a hablar de sueño, cómo dormirlo, la posición correcta, cuántas horas, qué debo estar vigilando cuando está dormido, debe dormir conmigo o no debe dormir conmigo, cuánto tiempo debe dormir conmigo. Vamos a hablar de fiebre, que nos estresa tanto la fiebre,
sobre todo cuando son niños que no saben comunicarse, apenas están balbuceando y tienen fiebre y no sabemos si está bien, si está mal, si le va a pasar algo peor. Bueno, vamos a ver qué hay de eso. Finalmente, voy a hablarles del tema del momento, aplicado a la situación que ustedes están viviendo ahora. Es importante tener información, no hay necesidad de asustarse, hay que discriminar la información que hay al respecto para poder tomar las medidas apropiadas de cuidado. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen alguna pregunta, deténgame en cualquier momento. No hay mala pregunta, sino la que no se hace. Bueno, ¿qué es una urgencia? Cuando hay accidentes, las urgencias se presentan. Son situaciones que amenazan la vida o amenazan dejar secuelas permanentes. Y las urgencias son diversas. Pueden ser caídas, que se pueden presentar en cualquier sitio, en el parque, en la casa, en la escuela, en la alberca, en diferentes condiciones. En cosas tan simples como la alimentación cotidiana, simplemente me volteé para agarrar el pañal y el bebé ya está en el suelo porque se cayó de la cama, porque se movió. Salió a jugar el niño de 2 años y se tropezó y se hizo una herida, algo muy frecuente que espanta mucho a las mamás, los papás que jugamos brusco con nuestros hijos, las heridas, las caídas, los golpes, los accidentes diversos, finalmente la dificultad para respirar a consecuencia de algunas enfermedades o de algunas condiciones de tipo alérgico o no, pueden generar una urgencia. ¿Cómo puedo yo reconocer esa urgencia? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para reconocer una urgencia? ¿Qué hacen los médicos? ¿O tienen alguien que les avisa? ¿Qué es el sistema médico de emergencias? El sistema médico de emergencias es un sistema que se establece entre paramédicos, ambulancias, médicos, enfermeras, etc. Todo el sistema médico está conectado y sigue un algoritmo de atención de lo más básico a lo más complejo. Ese sistema de emergencias se activa cuando hay un llamado. Y ese lo podemos activar cualquiera de nosotros. Cualquiera puede activar el sistema médico de emergencias. ¿Cómo? Reconociendo que están ante una emergencia. Y las emergencias son cosas, nuevamente, que amenazan la vida o amenazan dejar una secuela permanente. ¿Cómo las reconozco? Son alteraciones del estado de conciencia, que es la capacidad que tenemos para comunicarnos, para interactuar. Cuando alguien tiene un accidente, el tipo que sea, probablemente la capacidad de llevar oxígeno a todo su cuerpo esté comprometida, porque nuestro cuerpo es tan sabio que va a conducir el oxígeno a los lugares que más demanda. Y además nos va a hacer una alarma, que es como el botón, cuando la computadora se satura, se queda tiesa y hay que darle un reset. Es exactamente lo mismo que nos pasa cuando tenemos una alteración grave. Nuestra conciencia está comprometida. A lo mejor no la perdemos del todo, pero podemos estar somnolientos, podemos estar irritables, los bebitos es muy frecuente que tengan esa alteración, podemos estar confundidos, podemos tener alteraciones en la visión, en la marcha, en nuestras capacidades ya aprendidas, tener una deficiencia neurológica. Podemos tener alteraciones respiratorias, la capacidad de respirar normal y comúnmente, tranquilamente. No poder meter aire, cambiar la coloración de nuestra piel y nuestras mucosas porque no estamos oxigenando apropiadamente y eso es porque no entra el oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Puede estar alterada también la circulación.
Y cuando está alterada la circulación, ponerlos pálidos porque no llega la sangre a la periferia, a la piel, o podemos estar muy morados, se ve que no recibe oxígeno y requiere oxígeno. Entonces, hay estas formas, estos pequeños signos y síntomas que les menciono, nos ayudan a los pediatras sistematizando esa evaluación, saber quién tiene una emergencia y quién no. Si mi niño se pegó, se cayó de su propia altura, se tropezó y se golpeó la cabeza, está consciente, tiene un chipote en la frente, pero está consciente, no ha tenido crisis convulsivas, respira bien, su coloración está normal, solo se queja de un poco de dolor en la cabeza. ¿Tendrá una emergencia? Probablemente no. Y en realidad lo que vamos a hacer es, si ustedes asustados acuden a un lugar de urgencias o con nosotros los pediatras, es revisarlo y evaluar justamente eso. Justamente lo mismo que ustedes están. No es arte de magia. No es que de pronto se va a poner mal. Las cosas súbitas, y sobre todo con los niños, son poco frecuentes. Demandan una evolución. Y esa evolución, cuando no se trata de un niño que tuvo dificultad para respirar, tuvo fiebre intensa durante mucho tiempo y no se trató apropiadamente, puede terminar requiriendo maniobras extraordinarias, atención extrema, porque está desarrollando algo que compromete o amenaza su vida. ¿Bueno? Entonces, la capacidad de respirar, estas manifestaciones que tenemos, la tos, la sed de aire, el respirar rápido, el que se hunda la piel entre las costillas, etc., nos dice que no estamos respirando bien, que no metemos bien oxígeno. Es una emergencia. Esta es una tabla, si pueden verlo ustedes, de la mayor, de los motivos de consulta de pediatría habituales. Perdone, que estoy buscando cómo se vea mejor allá. No, Okay. no, prefiero no interferir. Aquí está en los días, 14 días, 15 a 28 días. Los principales motivos de consulta para esas edades: irritabilidad de llanto, fiebre, vómitos e infecciones de vías respiratorias. Esos son los principales motivos. ¿Hay otros? Sí. Dificultad respiratoria, ictericia, etc. Pero esos son los principales. Van a tener que reconocerlos, reconocer cuando se trata de algo habitual, algo que no amerita una urgencia, pero sí una consulta, o sí amerita una urgencia, si tiene dificultad para respirar, si tiene irritabilidad, si tiene una crisis convulsiva. Esas son alteraciones considerables que podrían amenazar la vida. Entonces, aprender a diferenciarlas es la parte más importante de hacer un curso de primeros auxilios, sobre todo enfocado en la atención de los niños. Problemas de alimentación son los más frecuentes: cólico del lactante, infección de vías respiratorias y pues la fiebre sin foco. Fiebre que existe, la fiebre tiene muchas causas. Ya veremos más adelante, cuando platiquemos de fiebre, que la fiebre no causa ningún daño y que tenemos una serie de mitos metidos en la cabeza o transmitidos erróneamente sobre la fiebre. Pero lo que causa fiebre, eso es lo que nos debe importar. A veces, cuando nosotros no encontramos la razón de la fiebre, sí nos preocupa. De acuerdo a las edades, la frecuencia de enfermedades, si ven el grupo de edad, cuanto más chiquitos son más vulnerables. A medida que van creciendo son menos vulnerables. ¿De acuerdo?
Y eso que están sometidos a más riesgos. Sin embargo, ¿no? Cuando ya han adquirido todas sus capacidades motoras, sobre todo los niños, tienden a tener mayor frecuencia de accidentes. Y esto es porque no se desplazan. Cuando están dependientes de nosotros para desplazarse, es muy fácil vigilarlos, porque si no, no se van a desplazar. Pero cuando ya no dependen de nosotros y se desplazan solos, sus capacidades motoras no son las adecuadas. Y la capacidad de medir el riesgo tampoco. Muy bien. Esto es para darles un escenario más o menos grosero de qué son las emergencias. Vamos a hablar del transporte. La forma adecuada de transportar un bebé o cualquier persona es en el artefacto que le corresponde de acuerdo a su edad. No existe un lugar más seguro que ese. Y no existe una forma más segura que esa. El bebé irá en el huevito que se pone vista hacia atrás. Ya los coches tienen arneses para colocar y anclar bien la silla del bebé. Hay que probarla, hay que verificar que tenga certificaciones y que esas certificaciones además incluyen caducidad, porque está hecha de un polímero compacto que va a absorber el golpe. Que si ese polímero compacto ha perdido su eficacia, pues no sirve la silla. Y eso pasa como con los cascos de bicicleta o de motocicleta. Si tienen una rajadura, hay que tirar la silla. Algunas se podrán heredar si es que están dentro del periodo de caducidad, otras no. Siempre vista hacia atrás hasta, en nuestra legislación, hasta el año de vida. Hay otras legislaciones que recomiendan, europeas sobre todo, hasta los 4 años. Ni siquiera así, vista hacia atrás. ¿Por qué? Porque la parte más pesada y más grande del bebé en esas edades y del niño es la cabeza. Entonces, cuando están sometidos a un impacto, la inercia hace que la cabeza salga disparada, porque es la parte más pesada, y eso lesiona el cuello. Provoca lesiones graves dependiendo de la velocidad a la que vayan. Ahorita vamos a ver lo de las velocidades. En cambio, cuando están de espaldas, no hay posibilidad de que eso pase. Nos preocupa mucho que no lo estamos viendo, que no nos ve. Al bebé no le importa. Les puedo asegurar que no le importa. Entonces, lo más importante es tener la silla apropiada, vista hacia atrás. Da lo mismo si está en un lado o en el otro del conductor. A veces, por la comodidad, tenerlo en el otro lado, porque podemos voltear y verlo, nos da más tranquilidad. Pero lo más importante es que esté colocado de esta manera. Ya a partir del año, 2 años, 12 kilos aproximadamente, tiene sus variedades, como les dije, los tamaños. Ya se voltea la silla y se pone la silla del lactante y del niño hasta que esa silla no cubra los hombros del bebé, es decir, que los tirantes ya salgan por debajo de los hombros del niño. Y entonces, pasarán al booster, que es como la guía de teléfono que se pone debajo, o lo que sea, para alcanzar al cinturón del coche, que tiene que pasar por ciertos sitios específicos. No es por cualquier sitio. No da lo mismo que se lo ponga o no se lo ponga. A veces poner mal el cinturón puede causar más daños que bien. Y tiene que pasar encima del hombro y encima de las caderas. Porque si pasa encima del abdomen o pasa encima del cuello, en una frenada puede causar lesiones a los órganos internos de mucha gravedad. ¿Bueno? Como se darán cuenta, todos pueden viajar en su artefacto de seguridad. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la velocidad y el frenado,
la capacidad que tenemos de frenar, no lo hemos entendido. Los motociclistas que se mataron ayer tampoco lo entendieron. No es un juego ir a velocidad, porque la distancia de frenado demanda más tiempo y eso es física. ¿De acuerdo? A medida que vamos más rápido, necesitamos mayor distancia de frenado. Y eso, nuestro cuerpo sigue los principios de la física normal y seguirá el trayecto de la velocidad y la inercia multiplicará ese peso porque ese es el efecto físico. Esta es la clasificación de las sillas. Una pregunta, perdón, antes de pasar a... En este caso, bueno, pues, las señoras están embarazadas. El cinturón como de... El cinturón siempre tiene que ir encima del hombro y en las caderas. Va debajo de la panza. Correcto. ¿De acuerdo? No es encima de la panza. No se tiene que aplastar. Hay veces que se evita el agarrar y solamente se pone en el cinturón, tiene que ir completo. Completo, y aunque moleste un poquito, subir la panza y poner la altura de las caderas. Así es. Y que pase por el... Ahorita también vamos a ver en transporte público, por ejemplo, cuando ya tengan al bebé, no hay cinturones en el transporte público. ¿Qué hacemos? Pues podemos poner el fular o podemos poner un cangurito pegado a nosotros. ¿Y cómo yo me pongo el cinturón si yo me subo a un taxi? Primero yo me pongo el cinturón, luego cuelgo. Siempre el cinturón es para uno. Si ponen el cinturón, incluyendo al bebé, en caso de una frenada, van a aplastar. ¿De acuerdo? La pregunta es fantástica. La idea es que siempre usen el cinturón como debe ser. Con los niños van a darse cuenta, a medida que crecen, no quieren usar el cinturón, no quieren estar en la silla. Esto es algo que ya depende de educación. No debe ser negociable. Así como no debe ser negociable que usen casco cuando van en un vehículo en movimiento, tipo patineta, patín del diablo, bicicleta, etcétera. No debe ser negociable que se pongan el cinturón. Sí, al principio molesta, pero si se acostumbra a los niños a que el coche no se va a mover hasta que se pongan el cinturón, se acostumbrarán a eso. La clasificación que les decía, nosotros estamos en el grupo 0, de los recién nacidos hasta los 10 kilos, que es más o menos año y medio. ¿De acuerdo? Esa es la legislación vigente en la Ciudad de México y en la mayor parte del país. En Europa ya usan esta clasificación hasta el grupo 1, vista hacia atrás. ¿Qué pasa si los piecitos se topan contra el respaldo del asiento? No pasa nada, dobla los pies. No es para los pies, es para la cabeza. ¿No? Si se incomoda un poquito, realmente es un poco más seguro que esté vista hacia atrás que vista al frente. ¿No? Estas son las certificaciones que les hablaba. Revisen las certificaciones. Hay varias sillas de bebé, incluso de fabricación nacional, que no tienen estas certificaciones porque lastimosamente Cofepris hace todo y no hace nada. Entonces, no hay una institución que certifique las sillas aquí. Esta certificación es europea. Y hay certificación americana, hay certificación asiática, hay certificación de Australia y Nueva Zelanda. Y es un sticker parecido, pegado a un lado de la silla. Hay que buscarlo y ver que la tengo. Y ahí les dice el peso al que está destinado. Y algunas tienen también el tiempo de caducidad incluido. Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar de vacunas. No voy a hablarles en esta parte de la vacuna de COVID,
pero es porque para niños no hay vacunas de COVID todavía. No sé si vayan a haber, pero en algún momento, cuando hayan, lo discutiremos. Esta es la cartilla nacional de vacunación. Es bastante completa, pero no está totalmente completa. ¿Qué es lo que le falta? Algo que tiene la cartilla americana, que es una cobertura contra la varicela, número 1, que hay mucha en México, no sabemos por qué no quieren ponerla, la Secretaría de Salud no quiere poner la varicela. La hepatitis A, ambas que sí, colocan al año de vida, a partir del año de vida. No está el meningococo. Sí hay meningococo en México. Meningococo es una bacteria que produce una enfermedad grave, pero que habita en ciertos países. Hay en Estados Unidos, hay en Canadá, hay en Cuba, hay en Centroamérica. En las fronteras de nuestro país sí hay, pero acá no. No hay prevalentemente meningococo. Los últimos casos vinieron de afuera y aquí, dentro de la Ciudad de México, no hay meningococo. Algunos de la usan y vacunan meningococo, otros no. Y se puede vacunar a partir de los 9 meses. Hasta la edad adulta. Usualmente incluso se vacuna cuando van a ir a campamentos o van a estar con mucha gente en lugares donde hay la enfermedad prevalente. Hay muchas otras enfermedades dependiendo de los países, ¿no? En Sudamérica hay fiebre amarilla, pues se tiene que vacunar fiebre amarilla. O hay paludismo, también hay vacunas para el paludismo, según lo que sea. Ya va a salir la vacuna contra el dengue. Seguramente incorporarán esa vacuna en áreas prevalentes y México es un área prevalente. Entonces, todo depende de eso. Las vacunas principales están la vacuna de la polio. Afortunadamente casi ya desapareció. De México hace 20 años que no hay un caso reportado, o más de 20 años que no hay un caso reportado. Aparentemente sigue habiendo polio en Afganistán o en algunas zonas de África del Norte, pero no se ha erradicado por completo. Luego está la pentavalente, que incluye la difteria, el tétanos, la tosferina, el hemófilos influenza. Estas enfermedades y la hepatitis B la mayor parte son bacterias que producen enfermedades graves, que ya los adultos no nos producen enfermedad grave, pero las llevamos, somos portadores. Y por estar besando a los niños, como nosotros no tuvimos esas vacunas, se las transmitimos. Entonces a ustedes, pregunten a sus ginecólogos, se tienen que vacunar antes de que nazca su niño. Es una forma preventiva. Como se tienen que vacunar de influenza, se tienen que vacunar contra la difteria, contra los... Luego está el rotavirus, que produce una infección gastrointestinal grave, que los bebitos que están hechos de agua, es como si les diera cólera, es el equivalente para los adultos. Ya hace mucho que desde que se inició la campaña de vacunación no se ven casos graves de rotavirus. Todavía hay, pero no se ven casos tan graves como había antes. Y de las enfermedades prevalentes que actualmente hay, el neumococo, que es una enfermedad grave que recorre todo el cuerpo, y también neumonías e infecciones del oído, y el hemófilos influenza, que provocaba una infección muy grave aquí en la epiglotis, se llamaba epiglotitis, y también infecciones diversas de todo el cuerpo. Este esquema es prácticamente similar en todas partes del mundo y se vacuna más o menos comúnmente 2, 4 y 6 meses
A partir de los 6 meses se vacuna además influenza. Y al año se vacunan la triple viral, varicela y hepatitis. Y con sus refuerzos respectivos al año y medio, a los 4 a 6 años. Entonces, estas cartillas son muy importantes. Previenen enfermedades que mataban niños. No es simplemente el gusto. Y como se dan cuenta, como lo estamos viviendo ahora, el progreso, la tecnología hace que controlemos ciertas cosas, ciertas enfermedades, como ya se controló, o se eliminó del mundo la viruela. Es la única enfermedad que se ha eliminado completamente del mundo. Desde 1980 se declaró extinta la viruela, y eso significa que la vacunación contra viruela fue eficiente. Después de eso no se ha logrado eliminar ninguna otra enfermedad. La siguiente en la lista es la polio, y ojalá se pueda próximamente. Así como se van controlando, van saliendo nuevas enfermedades, y eso es lo que está pasando. Sale el monococo, sale el neumococo, sale el Haemophilus influenza, sale COVID-19, sale una gripe aviar, salen diferentes variedades de cosas, porque la tecnología y el avance va a conducir a eso. Este no es el fin del camino y esta no es la última pandemia. Y a lo mejor vamos a tener que vivir otras. Cuando más se ve la práctica de vacunación, ¿nos la proporcionan aquí en el hospital o tiene que ser en una institución pública? O legalmente te la tendré que entregar el centro de salud, que es lo que lo tiene fichada y foliada y te la da. Muchos pediatras ya tienen cartillas, que hubo un momento en el que dejaron de imprimir cartillas, entonces ibas al centro de salud y no te entregaban. Decían, no, es que ya no tenemos. Entonces, muchos pediatras lo que hicimos es copiar las cartillas, empezar a llenar las cartillas y darles esa para que les sellen en el centro de salud. La cartilla parece algo que nos va a servir mucho. Lo que sirve mucho es tener las vacunas. La cartilla les va a servir para entrar a la escuela. No creo que les sirva para muchas cosas más. Pero lo importante es tener la secuencia y que su pediatra vaya viendo que están con todas las vacunas. Esto es lo que pasa cuando uno se vacuna. Cuando no se vacuna, las enfermedades persisten. Y cuando se vacuna, las enfermedades disminuyen, tanto respiratorias como gastrointestinales, las más graves, y que son las que realmente nos debieran preocupar. Si se dan cuenta, la tendencia siempre es a disminuir o a desaparecer, además de las vacunas. Otras cosas que fortalecen la inmunidad son la lactancia. ¿No? Entonces, la alimentación apropiada y las vacunas generan fortaleza. No es de tomar remedios naturales o vitaminas o cosas extrañas durante la infancia. Es vacunarse y comer apropiadamente, lo que le corresponde a cada edad. Hablemos ahora entonces de alimentación. ¿Qué hay que hablar de alimentación? Pues lo fundamental, lactancia. No hay un mejor alimento que la leche materna. No existe. Y no hay forma que alguien les pueda decir que hay algo mejor. Las fórmulas son buenas y son escasas las condiciones en las que tienen que suspender la lactancia materna. Y si por decisión propia, por necesidad o lo que sea, no quieren continuar con la lactancia, las fórmulas lácteas son apropiadas y pueden brindarle las cantidades nutricionales que el niño necesita. No va a ser lo mismo, pero sí nutricionalmente va a ser adecuado. Brinda muchos beneficios, no solo inmunidad, sino apego, interacción, seguridad,
disminuye la tasa de alergias, la tasa de infecciones a largo plazo, etc. Tiene 1000 características apropiadas. Es difícil, es cansado, pero es importante. Y es importante preservarla durante al menos los 6 primeros meses, es lactancia exclusiva. A partir de entonces se les inicia alimentación complementaria y debe persistir la lactancia. La Organización Mundial de la Salud recomienda 2 años. A lo mejor en un contexto con una adecuada alimentación y excesos, por lo menos 1 año de lactancia puede ser lo más recomendable. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a combinar esto con COVID, sobre todo porque ustedes están embarazadas. Y es que no importa que tengan COVID, si es que lo adquieren, y espero que no, durante su embarazo, y en especial durante el último trimestre, al nacer el bebé pueden darle el pecho. No hay inconveniente. De hecho, es mucho mejor que le den el pecho. La lactancia materna protege al bebé. Sí se tienen que poner la mascarilla, sí tienen que lavarse las manos, tienen que tener la prudencia de no estornudarle o toserle al bebé, evidentemente, pero lo que sale del pecho no lo mejora nada, ni lo empeora la enfermedad. ¿De acuerdo? Y esta es una recomendación general de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Es una recomendación general. No detengan la lactancia solo por el hecho de tener una enfermedad. ¿De acuerdo? Guardando la adecuada higiene, se puede continuar con la lactancia. Vamos con el sueño. ¿Cómo tiene que dormir un bebé? Tengo una duda. Aquí en la casita. Aquí. Dime. Hola, soy Zaira. Antes de continuar, disculpe que la interrupción, pero por decir un bebé, ¿cada cuánto debe, un recién nacido, cada cuánto se le amamanta? Muy bien, muy buena pregunta. Al inicio, los bebés no tienen reservas de energía. Y la energía lo dan sobre todo los carbohidratos. Los carbohidratos generan una reserva y son los que luego se convierten en grasita y son los que van a hacer que tengan papada, que tengan sus piernitas hinchadas, su pancita hinchada, etc. Al inicio no los tienen y tienen que alimentarse muy seguido. Ellos lo saben y son instintivos en esto. Entonces empiezan a comer con avidez. Pero ustedes no van a tener leche de inicio. Van a tener calostro y va a ser muy poco. Es suficiente para el bebé, pero el bebé va a querer cada vez más y va a aspirar más y va a generar más. Porque el mejor y principal estímulo para que ustedes generen leche es que el bebé esté succionando. Y a medida que succione, ustedes van a formar más leche y entonces en cada toma, las tomas se van a ir haciendo más prolongadas porque a lo mejor con el calostro ustedes sacaban 10 mililitros. Al cabo de un par de semanas ya van a sacar 100 mililitros. Y eso va a hacer que el bebé aguante más tiempo. Y a medida que siga la lactancia y más coma el bebé, más tiempo va a estar sin necesidad de comer. Porque todo lo que le sobre lo va a guardar y va a empezar a hacer esas reservas de energía que le permiten estar sin estar comiendo todo el tiempo. Al principio les recomendamos que le den de comer cada 2 a 3 horas. Y verificar incluso, porque se quedan dormidos, que no están dormidos por la falta de energía. Al principio será muy seguido. Pero luego entramos en algo que se llama lactancia a libre demanda. El bebé va a decirles, les va a avisar, les va a despertar cuando quiera comer y les va a decir que quiere comer. Y va a comer todo lo que necesita. Y va a estar dormido el tiempo que tenga que estar dormido o sin comer el tiempo que tenga que estar sin comer. Entonces, a eso se le llama libre demanda.
La libre demanda la va a generar el bebé y la producción de leche que ustedes tengan. Espero haber contestado tus dudas, ¿sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo debemos dormir al bebé? Así. ¿Qué significa así? Todos los bebés, la forma más segura de dormirlos, evitaría estadísticamente la muerte de cuna, porque la muerte de cuna es una condición que puede pasar a lo largo del primer año de vida y que es que encontremos un bebito muerto. No es que sea broncoaspirón, no es que tiene una enfermedad del corazón, no es que tenga una enfermedad respiratoria. Es una muerte de una causa desconocida. Los que se broncoaspiraron, se broncoaspiraron. Los que tienen una enfermedad del corazón, tienen esa enfermedad del corazón. Entonces, la muerte de cuna se le llama a esa muerte inexplicable que pasa con esos bebés. ¿Qué sabemos de esa muerte de cuna y cómo la podemos prevenir? Durmiendo los bebés así. ¿Qué significa así? En posición horizontal. Ni elevados, ni de lado, ni hechos taco. No, en posición horizontal. ¿De acuerdo? La mayor parte de los niños no tiene reflujo. Regurgitan un poco y hacen su cabecita a un lado para tirar lo que regurgitan. No se van a ahogar. La mayor parte de ellos. Los que tienen reflujo necesitan tratamiento. Y el tratamiento va desde tratamiento médico hasta quirúrgico. No se soluciona en la cuna. ¿De acuerdo? Esta posición disminuye la muerte de cuna. ¿Qué otras cosas disminuyen la muerte de cuna? No cobijas, no cojines, no peluches, nada. Nada encima, así como está. Hace más frío, pues el pijamita o el mameluco más grueso. Se acabó. Tiene que dormir suelto, no hecho taco. No tiene que estar apretado, no tiene que estar de un lado del otro, de panza. A ustedes no les tocó, a mí sí. Yo nací en los años 70 y entonces se puso de moda que estuvieran dormidos de panza y nos dormían de panza. Después de muchas investigaciones, ya saben que la forma más segura, estadísticamente hablando, es dormirlos así, horizontales. El colchón es semiduro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Que no se fume en casa. Prohibido fumar en casa. Y la lactancia materna. Esas son las cosas que disminuyen estadísticamente la muerte de cuna. Entonces es muy importante conceptualizar la forma correcta de dormirlos. ¿Cuánto tiempo deben dormir? Mucho tiempo al inicio. 14 a 16 horas. Todos se levantan para hacer popó, pipí y comer. Y no hacen nada más. A medida que van creciendo, van aumentando sus actividades y disminuyendo las horas de sueño. ¿Bueno? El bebé duerme en su cuna. Así como se transporta en su silla, duerme en su cuna. No duerme en la cama. Ustedes van a estar tan cansados que no se van a dar cuenta cuando estén encima del bebé. Sí, pueden pasar la madrugada un ratito. Número 1 es eso. Número 2, todos merecen un ambiente íntimo. El bebé no pertenece a la cama de la pareja. El bebé tiene su propio ambiente. Desde el momento en que nace. Desde el momento en que nace. En el momento en que nace, yo pego la cuna al lado de la cama, pero duerme en su cuna. No necesita dormir pegado a ustedes. Va a chillar, etcétera, va a interactuar con sus juguetes, con su gimnasio de vestir, las luces, va a hablarles, etcétera. No los necesita y cada vez los va a necesitar menos. Créanme que yo que ya tengo hijo en la universidad, uno lamenta mucho eso, pero va a pasar y luego nos van a dejar.
No los han tenido y ya les estoy diciendo que los van a dejar. Entonces, ese es la evolución natural y normal de las cosas. Ellos requieren su propio ambiente. No requieren estar pegados con cola loca a sus papás. ¿Van a chillar? Sí. ¿Van a estar incómodos? Sí, a veces. Y incluso los podemos atender de lado. Lo que necesitan es saber que están ahí, están presentes. No necesitan estar en los brazos, porque son instintivos. Si yo lo levanto cada vez que llora, instintivamente, como el perrito que le doy de comer en la mesa, sabe que si me jala la pata, siempre le voy a dar de comer. Sabe que cada vez que llore va a terminar en los brazos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer rutinas de sueño, rutinas de interacción con los demás. Dormir al bebé con las rutinas les va a permitir que él asocie, el bebé, asocie los horarios. A la misma hora déjenlo en la cuna, esté o no esté dormido. Bájenle la luz, pónganle una música tranquilizadora, cuéntenle un cuento y déjenlo. No tienen que estar ahí hasta que se duerma. Tienen una vida diferente a la suya. Bueno, eso lo van a ver cuando ya los tengan. Pero se trata de tener rutinas. Esto es muy agradable, pero puede ser peligroso. Entonces tengan mucha precaución. ¿De acuerdo? Pueden pasarlo, no puede decir que no. Todos lo hacemos, pero tengan precaución. Temperatura y fiebre. Muy bien. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es una temperatura que está por encima de 38.3 grados centígrados. Bueno, la temperatura normal del cuerpo, medido con un termómetro axilar, es 36.5. 36.5 a 37.5 axilar. ¿Bueno? Entonces, la fiebre, número 1, la fiebre no causa ningún daño. Sea 41 o sea 38, no causa absolutamente ningún daño. Nada. Es un incremento de temperatura que hace nuestro organismo para defenderse o para avisar como una alarma que tiene un inconveniente. Usualmente la fiebre se asocia a infecciones. Es una de las causas de fiebre, pero hay otras. Los tumores también causan fiebre, la acumulación de líquidos causa fiebre, las enfermedades reumáticas causan fiebre, y hay otros trastornos que causan fiebre. Los principales son las infecciones, pero no son todos. Lo más importante el mensaje que les quiero dejar es, la fiebre es una alarma, no es una enfermedad por sí misma. La analogía que yo les hago en el curso de primeros auxilios cuando se los doy es esta. Cuando ustedes supongan que ustedes están en un incendio y suena la alarma, ¿qué apagan? ¿La alarma o el fuego? La fiebre es la alarma. La fiebre no es lo importante, no es importante bajarla. Lo importante es saber por qué tiene fiebre. ¿De acuerdo? Es peligrosa en los niños menores de 3 meses porque son muy chiquitos y tienen mucho riesgo, al ser tan vulnerables, de tener una infección que les recorra todo el cuerpo. Y esos periodos de fiebre constante, que no remite con el medicamento, puede ser un indicativo de eso.
En otras edades hay que investigar con mayor detenimiento la causa de la fiebre. Si es una infección, si es una afección de otro tipo, que pueda generar esos picos de fiebre. La fiebre tiene una forma de ser vigilada y a veces requiere tratamiento paralelo, pero lo más importante no es que el bebé no tenga fiebre, que el niño no tenga fiebre. Lo más importante es saber la causa. ¿No? Muy bien. COVID. Antes de que pase ese tema, para tomar la temperatura a un bebé, ¿qué es mejor, los verticales, los de frente? ¿Qué termómetros recomiendan? Fantástica pregunta. Antes teníamos termómetros de mercurio, de vidrio. ¿Cuál era el problema? Se rompían y los lastimábamos con esos termómetros de vidrio, porque además los tenías que agitar para que bajara la burbujita de mercurio, etc. Luego vinieron los digitales, muy recomendables. A los niños, si se los tomas, si tomas la temperatura externa, si se la pones axilar, etc., la temperatura es como medio grado a 0.8 grados más baja, porque está en contacto con el medio ambiente, y entonces se enfría la superficie, y no es tan fiable. La temperatura de adentro es más fiable. ¿Cómo obtengo la temperatura de adentro? En los menores de 4 años, le tomo temperatura rectal con el termómetro digital. Y en los mayores de 4 años, sublingual. Se la meto debajo de la lengua y que cierre la boca durante unos 3 minutos o hasta que suene la alarmita. Esa es la forma correcta. Hay otros termómetros, el que mide la temperatura del aire del conducto auditivo. En menores de 6 meses no es tan fiable porque no entras bien. El oído es bien chiquito y se filtra aire y no te da una buena medida. En los más grandes sí es muy fiable. Los termómetros que ahora hay, los infrarrojos, depende de dónde los midan. Y no sé si han visto cuando entran al súper o entran a algún sitio, si ponen la mano siempre están con la temperatura más baja. Si se los toman en la frente es diferente, depende de dónde se toma. Siempre es importante tratar de agarrar un lugar que tenga una buena irrigación. La cabeza es un buen lugar, el cuello es un buen lugar, las ingles son buenos lugares para hacer la utilización de los infrarrojos. Los de banda, no, lo mismo que los de tomar la temperatura externa, es poco fiable. Y si externamente no estoy seguro, yo lo siento caliente y me da temperatura normal, pues tomo temperatura central. ¿No? Muy bien. Este tema lo añadí porque sé que hay muchas preguntas y sobre todo ahorita incluso van a regresar a la escuela. Es importante saber ciertas cosas que son verdades, no son elucubraciones. El COVID sí existe, no nos transmite un chip, ni está siendo, hasta donde tengo entendido, ni siquiera es una cosa de laboratorio, pero es una infección real. Real que causa la muerte a personas con condiciones de riesgo. Personas mayores de 60 años o con comorbilidades que tengan diabetes, hipertensión u otras enfermedades respiratorias sobre todo. Y se caracteriza por desarrollar una enfermedad pulmonar grave en esas personas. En los niños da muy poco, pero sí da. Y suele dar una infección respiratoria aguda. No necesariamente, puede ser con o sin neumonía, como da la influenza, u otras infecciones respiratorias. ¿Qué características tiene? Fiebre, sobre todo, cuerpo cortado, son bastante inespecíficas. Puede o no tener erupción cutánea, enrojecimiento de los labios, los ojos rojos, tos, moco,
y algo de dificultad respiratoria en ocasiones. La última variante, la variante Delta, se caracteriza sobre todo por empezar con dolor abdominal y diarrea. Muchos de los niños que hemos diagnosticado con apendicitis tenían COVID activo, porque así se ha desarrollado esta variedad. La variedad inicial no era así, era más respiratoria. Y les da muy poco a los niños. Los menores de 30 años tienen muy pocos factores de riesgo de desarrollar enfermedad grave con COVID. Sí se diagnostican y cada vez se han diagnosticado más. Y ahorita tenemos los hospitales llenos de niños y de adolescentes, pero no con enfermedad grave. Ya los intubados son pocos. ¿Y por qué están desarrollando en estas edades? Porque no están vacunados. Solo los vacunados tienen casi el 100% de inmunidad para no desarrollar enfermedad grave. Ese fue el objetivo de vacunar, regresar a la vida normal. No es que no nos podamos infectar, no es que no nos podamos contagiar, es que no vamos a desarrollar enfermedad grave. Y esa es la misma perspectiva que hay que tener con los niños. Los niños se van a contagiar, muchos van a ser asintomáticos y cada vez hay más asintomáticos. Pero eso no es el riesgo. Todo este riesgo de esta enfermedad se hizo porque podía causar una enfermedad grave y conducirnos a la muerte. Mientras estemos vacunados, casi el 100% de los que han desarrollado enfermedad grave no tenían la vacuna. La vacuna previene contra la enfermedad grave, previene contra morir por COVID. No van a morir de COVID. Los niños tienen otra alteración que se llama síndrome de inflamación sistémica. Y esto ocurre durante la infección o meses después. Sobre todo les da a niños que tienen como 9, 10 años. Pueden haber en diferentes edades, pero esa es la edad de mayor riesgo. Y tiene unas características especiales y unas características para buscarla también. Buscar ese riesgo. Tanto los médicos que lo sospechamos, tenemos que hacer ciertos estudios de imagen y de laboratorio, además de la presentación clínica que tiene. Y esa enfermedad sí puede ser grave, como es la enfermedad de Kawasaki, que es una inflamación sistémica de causa autoinmune y que genera como característica principal aneurismas en las arterias coronarias. ¿Eso puede pasar en los niños también después de COVID? Sí. Después de COVID también pueden tener secuelas neurológicas, secuelas vasculares, secuelas en diferentes órganos, sí. Y depende mucho de la genética de cada quien. No hay una clasificación para decir quién tiene riesgo de desarrollarlo. Por lo mismo, tampoco hay una forma de decirles quién con la vacuna va a tener complicaciones. Hay quienes sí, la mayor parte no. ¿Por qué me voy a la mayor parte? Porque estadísticamente, y esa es la parte más importante, estadísticamente, esta es la cantidad de niños que está afectada. Y el resto son adultos. A los niños les da muy poco COVID, sí les da. Y muchos van a ser asintomáticos, pero les da muy poquito. Si les da muy leve. A la mayor parte de ellos. Esta estadística es de la Organización Mundial de la Salud. Así está la estadística mundial. Igual que esto. Cada vez, obviamente, los mayores de 65, 45 a 60 son los que tienen mayor riesgo y que desarrollan más enfermedades graves. Y a partir de ahí, cada vez menos. Ahorita, este grupo de 19 a 44 ha aumentado la cantidad de contagio, pero no la gravedad. La variedad Delta es más contagiosa, pero no es más grave. Esta es la tabla de mortalidad. Esta es la gente que se muere.
estas son las hospitalizaciones y la muerte. ¿Por qué hay más a esta edad? Porque hay más gente de esta edad a nivel mundial. Esta es la edad productiva. Si lo ven en porcentaje por edad a nivel mundial, es mucho para estas edades. Esta es la cantidad de niños que se han contagiado y muy pocos han muerto. Esta es una estadística, no tengo una de México, esta es de Chile. Miren cuántos han tenido, cuántos son los casos de niños en terapia intensiva. 339. Van 3 millones de muertos en todo el mundo de 7.800 millones de personas. En México se han contagiado 3 millones de personas y hay muertos 250.000 personas. 239. Pues nada. No es que tengan un riesgo mayor. ¿Mayor a qué? Miren, esto sí es riesgoso para ellos. ¿Cuántos se mueren por tumores? Por accidentes. Esa es la mortalidad real de los niños. No sé si logran ver, pero, por ejemplo, van a ver que está neumonía e influenza. Niños de 3 años. Las defunciones son 195 por influenza. Son mucho más por influenza que por COVID. Son mucho más por otro tipo de infecciones que por COVID en los niños. Los niños no son el problema. El problema son los adultos mayores y las personas con enfermedades. Entonces, quería traer esto para quitar cierto misticismo y preocupación de si a ustedes no les toca mandarlos a la escuela, si tienen otros hijos, a lo mejor sí. Esto es lo que pasa con los niños con el COVID. El problema es que los niños van a contagiarse, y no solo los niños, los adultos también. Y a la larga todos nos vamos a contagiar de COVID. El problema no va a ser contagiarnos de COVID, el problema es morir por COVID. Y si nos vacunamos, nadie tiene por qué morir por COVID. Por último, les voy a pasar un video que hicimos como parte de capacitación del curso. Es un video respecto a la anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave que existe. Y este es son cosas que se deben hacer en caso de estar en presencia de una reacción anafiláctica, una reacción alérgica. Solamente para reafirmar una inquietud. La de influenza siempre existe, hasta nosotros lo tuvimos. Dice que todos de los 70, yo también. Nosotros también nos vacunaron en ese tiempo. No existía la vacunación de influenza. De hecho, no había influenza en México hasta el 2009. Sobre la frontera nueva. No, mutó un tipo de influenza. Hubo una epidemia. Antes de la epidemia por COVID, hubo una epidemia de influenza. Se llamó gripe española, era influenza. Empezó en Estados Unidos y luego en Europa y en España se desarrolló, por eso se le llamó gripe española. Y mató a la mitad de la población mundial. No tenían cómo contenerla y fue bastante fuerte. Mucho más que el COVID. COVID afortunadamente se logró hacer muchas cosas para contenerla. Luego se quedó en ciertos lugares, como en Estados Unidos y en Europa, se quedó fijo, y es lo que llaman flu, que es la influenza. Ellos siempre la han tenido, es una gripe. Y tenían medicamentos y vacuna para tratarla, y se la ponían ellos.
Nosotros no, porque no nos afectaba hasta el 2009. Bueno, en 2003 empezó la gripe aviar en Asia y en 2009 aquí hubo la gripe porcina. ¿Y qué significó la gripe porcina? Era un virus de influenza que afectaba solo a los cerdos, que mutó y empezó a afectar a los humanos. Y entonces se desarrolló una epidemia de influenza. Y a partir de esa epidemia, ya todo el mundo tiene influenza. Y a partir del 2009 es que se vacuna en todas partes del mundo influenza. ¿Vale? Ninguna pregunta es mala. Espero que les haya servido. Vamos a retomar nosotros los cursos próximamente, los cursos de primeros auxilios. Voy a mantener a Almaluz informada de cuando ya los tengamos. Tuvimos que suspender todo, tratamos de hacer algo más híbrido y hasta ahorita no hemos podido gestionar la forma adecuada.